Saludos, bienvenidos a EduTalk, el espacio donde abogamos y luchamos con pasión por el derecho del pueblo dominicano a una educación pública de calidad. Gracias por acompañarnos una vez más y por honrarnos con su presencia. Hoy es viernes 22 de agosto de 2025. Hoy, exactamente a 3 días de iniciar el año escolar 2025-2026, y para mí, como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, es muy decepcionante tener que informarles que estamos ante el peor inicio de año escolar que hemos tenido en las escuelas públicas dominicanas en todo el siglo XXI. ¿Por qué es el peor inicio de año escolar? Bueno, yo puedo darles 20 razones irrefutables de esta catástrofe educativa. Vamos a ver en pantalla. Primero, más de 500,000 niños se quedan sin cobertura escolar en este año escolar. El 92% del presupuesto anual de construcciones escolares no se ha ejecutado a esta fecha, faltando días para el inicio del año escolar y solo 4 meses para el final del año fiscal. El 4% para la educación se ha reducido al 3.82% y está siendo asaltado por grupos de intereses económicos sin ningún resultado educativo ni académico. Hoy tenemos 13 millones de libros faltantes al inicio del año escolar y los libros que tenemos continúan con cientos de errores. Cientos de escuelas y miles de aulas hoy están sin terminar y sin reparar. O sea que cientos de miles de niños se quedan fuera de la escuela y los que sí pueden entrar tienen que hacerlo en condiciones inhóspitas. Más del 50% de los estudiantes hoy inician el año escolar sin el uniforme y la indumentaria necesaria. 129,000 docentes hoy continúan esperando la evaluación de desempeño docente que debió haberse hecho hace 4 años. Hoy tenemos un déficit crítico de docentes en varias áreas de la educación secundaria y primaria. El 93% de los estudiantes de escuelas públicas hoy no tienen ningún equipo informático. Más de 10,000 docentes auxiliares faltantes en el nivel inicial es lo que tipifica la educación de los niños en edad inicial. Hoy tenemos la contratación ilegal de cientos de docentes que no aprobaron las pruebas para ser maestros y que están siendo contratados como docentes auxiliares en el nivel inicial y primario al margen de la ley de educación y del reglamento del estatuto del docente. Miles de docentes titulares faltantes en todas las modalidades en las escuelas públicas todavía caracterizan el inicio del año escolar. Más del 40% de las escuelas públicas hoy no tiene una biblioteca. Más del 70% de los baños en las escuelas públicas están deteriorados. Más del 60% de las escuelas públicas no tienen bebederos ni agua potable para los niños. Hoy lo que tenemos es una crisis de higiene escolar por la falta de agua en los planteles educativos. El 32% de los patios de las escuelas públicas están en condiciones de deterioro muy avanzado. Hoy se evidencia una ausencia de salones de profesores y de salones multiusos en gran parte de los planteles escolares públicos. Igualmente, el 70% de las escuelas públicas dominicanas no tiene laboratorios de ciencias. Más del 90% de los niños continúa teniendo que consumir desayuno y almuerzo escolar dentro de las aulas porque no tienen bebederos. Entonces, estas son solo algunas de las razones que explican por qué estamos ante el peor inicio de año escolar que hemos tenido en este siglo. Y esto es así, aunque a mucha gente en el gobierno dominicano y en el Ministerio de Educación les duela el que yo continúe hoy desnudando el fracaso del sistema educativo, tal como yo lo hacía en el gobierno pasado, cuando el PRM era oposición. Lamentablemente, deben entender que a pesar de que he colaborado con este y otros gobiernos en el área educativa, mi compromiso es con el derecho a la educación.
y que ese compromiso está por encima de todas las demás cosas. Lamentablemente, una parte de las autoridades gubernamentales ha empezado una persecución en mi contra, tratando de intimidarme para que deje de opinar sobre el tema educativo y de denunciar las necesidades de las escuelas públicas simplemente por ocultar sus propios errores y sus propias faltas. En las pasadas semanas, varios comentaristas ligados al gobierno han llegado al extremo de intentar difamarme, atacando a mi figura en lugar de atacar a mis argumentos, ya que están muy claros de que no tienen la razón y de que todo lo que he dicho sobre el fracaso gubernamental en educación está demostrado y sustentado en los datos oficiales del mismo gobierno y en la investigación científica. Ante la desesperación de estos funcionarios, han intentado usar al director de compras y contrataciones públicas, mi ex alumno Carlos Pimentel, tratando de revivir cuestionamientos infundados a la contratación del programa Bachilleres Bilingües Productivos en el INAFOCAN que realizamos hace 3 años, por el cual nosotros denunciamos los intentos de extorsión de los que fuimos objeto y sometimos a la justicia a los involucrados, y del cual ganamos el caso en el pasado mes de diciembre en el Tribunal Superior Administrativo, quedando el INAFOCAN condenado. Con estos intentos de difamación, lo que han logrado esos funcionarios es quedar evidenciados, ya que nos han dado la oportunidad de evidenciar que han estado mintiendo por años y que han sido cómplices de una conspiración macabra en contra nuestra, simplemente porque nos atrevimos a denunciarlos y nos negamos a dar comisiones a figuras y funcionarios que luego de quedar grabados y de ser denunciados, ellos mismos se vieron forzados a despedir, aunque nunca los sometieron a la justicia. Y ya que Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, ha sido usado para intentar distraer la atención pública de mis mensajes sobre la crisis educativa que revelan el fracaso gubernamental en educación, para intentar enfocar la atención en mi persona y no en mis argumentos, al dar declaraciones falsas en varias entrevistas, Carlos Pimentel ha quedado finalmente evidenciado. Primero, por sus declaraciones falsas sobre el caso del programa Bachilleres Bilingües Productivos, y luego por su inobservancia ante miles de millones en contrataciones ilegales del gobierno con organismos multilaterales, grupos universitarios y todo tipo de empresas que ofrecen servicios de formación y capacitación docente al Ministerio de Educación a través del INAFOCAN. Permítanme demostrarles paso a paso, con sus propias declaraciones, cómo Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas, le ha mentido a este país por años con relación al contrato del programa Bachilleres Bilingües Productivos y a las contrataciones con organismos multilaterales y empresas locales. Iniciamos viendo el video del año 2022, en el que Carlos Pimentel explicaba al Informe con Alicia Ortega por qué razón él ordenó la cancelación del contrato de ese programa que nosotros habíamos iniciado en el INAFOCAN en el año 2021. INAFOCAN trató o intentó solicitar una transferencia para ese proveedor a través de un mecanismo al margen de la Ley 340. La Contraloría General de la República, en su rol de control interno, consulta a la Dirección de Contrataciones en relación a ese primer contrato. Y nosotros opinamos que estaba al margen de la ley y que se intentó hacer una contratación directa. Y recomendamos a INAFOCAN que para procesos de esa naturaleza lo debía hacer en el marco de la Ley 340. A pesar de que desde su creación en 2004 y hasta el día de hoy, el INAFOCAN nunca ha hecho un contrato en el marco de la Ley de Compras y Contrataciones 340-06, y después de que fuimos nosotros los que fuimos a donde Carlos Pimentel a denunciar las irregularidades que se intentaban realizar con esa contratación, la recomendación de Carlos Pimentel y de la Contraloría General de la República al INAFOCAN fue de que se hiciera una contratación en el marco de la Ley 340. Y ellos mismos instruyeron al INAFOCAN
a hacer una licitación como proveedor único para poder saldar la deuda que tenían con nosotros, ya que la mayor parte del trabajo de ese contrato ya se había realizado. Al respecto, debo resaltar que hay dos cosas importantes. Primero, esa recomendación de Carlos Pimentel y la Contraloría General de la República ha sido la única ocasión en toda la historia del INAFOCAN en la que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas le ha requerido que haga una contratación en el marco de la Ley 340, ya que a ninguna otra empresa, instituto, universidad, organismo multilateral u ONG le han requerido una contratación en el marco de la Ley 340 en el INAFOCAN. Segundo, Carlos Pimentel en ese video admite que fueron él, la Dirección de Presupuesto y la Contraloría quienes ordenaron al INAFOCAN hacer un proceso de licitación como proveedor único, lo cual ellos luego han negado, alegando que esa contratación no podía hacerse como proveedor único porque nosotros no éramos los únicos proveedores de ese servicio. Sin embargo, fueron ellos mismos los que ordenaron que se hiciera de esa forma y eso está grabado. De hecho, fíjense a continuación que Carlos Pimentel, vía WhatsApp, me responde el 16 de marzo de 2022 a las 2:18 p.m. qué él había decidido hacer cuando le consulté por teléfono al respecto. Veamos la foto de esa conversación. Aquí, Carlos Pimentel y yo conversábamos y el 16 de marzo, precisamente a la 1:33 p.m., le envié el siguiente mensaje. Buenas tardes, Carlos. Te escribe el profesor Juan Valdés. En la medida de lo posible, nos urge reunirnos contigo, ya que nos han informado en INAFOCAN que ustedes han recomendado un proceso de compras y contrataciones para el programa de becas. Se nos quiere forzar a iniciar un proceso nuevo y nosotros ya tenemos 4 meses trabajados con todos los productos e informes del contrato entregados. A esto, Carlos Pimentel me responde, buenas tardes, profe, porque yo fui su profesor. Leí su mensaje. Ahora no puedo responder, pero le devuelvo en breve. Le avanzo que Contraloría, Presupuesto y Compras y Contrataciones recomendamos e indicamos a INAFOCAN lo que deben realizar. Ya pueden verlo. A pesar de esto, luego, Carlos Pimentel salió a los medios a decir que era irregular hacer esa contratación como proveedor único, consciente de que ellos mismos fueron los que ordenaron hacer ese tipo de contratación y de que nosotros tenemos la grabación del momento en el que el mismo Subcontralor General de la República, Geraldo Espinosa, le instruyó a INAFOCAN a hacer la contratación de esa forma. Señores, es muy claro que todo eso fue una trama en contra nuestra, como castigo a nuestra institución, porque nos atrevimos a denunciarlos y se vieron forzados a despedir a los involucrados. A pesar de que eso sucedió hace 3 años, ahora, ya que el gobierno no puede negar que nuestros informes y reportes sobre el fracaso gubernamental en educación son verídicos, vuelven a la carga con Carlos Pimentel, quien ahora ha cometido un error aún más grave, ya que ha quedado evidenciado que todo lo que antes él decía era falso. Veamos ahora las declaraciones de Carlos Pimentel del pasado sábado en el programa Verdades al Aire en CDN. El señor Juan Valdés tiene una recia embestida mediática. Sí. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista de usted? No, desde el punto de vista nuestro, hay una decisión que se tomó hace algún tiempo, donde se evitó que de manera irregular ese señor pueda ser adjudicado de 500 millones de pesos. ¿Por qué era irregular? Porque se hizo una contratación directa. Él dice que esa contratación directa contaba con el aval suyo y con el subcontralor. Es que el director de contratación, el contralor o el subcontralor no tienen que dar aval de nada. Y es todo lo contrario. Nosotros emitimos y remitimos a la Contraloría General de la República una comunicación en su momento donde instruía de no registrar ese contrato.
Ese contrato no se podía registrar. Ya lo han visto y lo han escuchado. Fíjense las contradicciones que evidencia Carlos Pimentel, porque primero, él dice que el contrato del programa Bachilleres Bilingües Productivos no se registró porque se trataba de una contratación directa. Y cuando se le dice que él y el subcontralor habían estado involucrados, él dice que ellos no tenían que dar aval de nada. Sin embargo, ya han visto la conversación anterior donde él admitía que fue él, el subcontralor y la dirección de presupuesto los que le dieron el aval al INAFOCAM para hacer ese proceso. Pero, en realidad, él se contradice cuando entonces admite que él remitió una comunicación para que no se registrara el contrato. Por lo tanto, él sí tenía que dar aval, porque él envió el aval para que no se registrara. Sin embargo, lo más importante es que Carlos Pimentel una vez más sostiene que la irregularidad que provocó la cancelación del contrato es que se trataba de una contratación directa. A pesar de que hasta el día de hoy y durante los pasados 20 años, todas las contrataciones del INAFOCAM continúan siendo de manera directa y ninguna se ha hecho en el marco de la Ley 340-06. Pero veamos qué dice Carlos Pimentel cuando se le pregunta por qué las universidades tienen contrataciones directas y él no las objeta. Sin embargo, las universidades todas tienen contrato de manera directa. ¿Por qué permanece? Hay una diferencia muy clara. ¿Cuál es? Porque yo quisiera entender eso. Hay una diferencia muy clara. INAFOCAM tiene un reglamento de contratación para las becas de los docentes que lo tiene imputado en el presupuesto en el renglón de becas. Y bajo acuerdo de colaboración con universidades que su personería jurídica es entidades sin fines de lucro, realiza esas contrataciones para becas. En el caso específico de ese caso, no estamos hablando de una universidad, estamos hablando de una empresa, de una CRL. Para intentar justificar los contratos de las universidades al margen de la Ley 340, Carlos Pimentel, como director de compras y contrataciones, ahora alega que el reglamento de INAFOCAM solo contempla los contratos con las universidades como instituciones sin fines de lucro y que nuestro contrato fue cancelado porque nuestra institución no es sin fines de lucro, sino que es una SRL, una sociedad de riesgos limitados. Pueblo dominicano, presten mucha atención. Esto es algo muy serio. El director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, está mintiendo. Y después de pasarse años tratando de ocultar sus errores y complicidad en este caso, ha quedado finalmente evidenciado. Aunque Carlos Pimentel alega que el reglamento de becas del INAFOCAM solo incluye a las contrataciones directas de las universidades, esto es totalmente falso. Les invito a que descarguen desde el internet el reglamento de becas del INAFOCAM y que vayan a su artículo número 4 en las páginas 13 y 14, específicamente en los literales A, C y D, para que vean lo que realmente dice el reglamento de becas del INAFOCAM, que no es lo que dice Carlos Pimentel. Veámoslos en pantalla. El artículo 4 del reglamento de becas del INAFOCAM dice lo siguiente: la política de aprobación de becas del INAFOCAM se sustenta en los siguientes lineamientos. Literal A. El MINERT y el INAFOCAM, a partir de las políticas generales de formación inicial, continua y de posgrado, para el personal de los diferentes niveles y modalidades educativas, definirán las líneas de acción relacionadas con la oferta y aprobación de becas, tomando en cuenta las necesidades y requerimientos del sistema educativo. Fíjense que aquí no le habla solo de los servicios de formación inicial y de posgrados que ofrecen las universidades, sino también de la formación continua. Pero el literal C es aún más claro. Leamos lo que dice el literal C. Definidas las líneas de acción y la disponibilidad de recursos, el INAFOCAM, amparado en la correspondiente convocatoria, recibirá de las instituciones de educación superior
u otras de carácter científico o cultural, nacionales o extranjeras, la propuesta de programas que respondan a las necesidades formativas identificadas. O sea, que no solo son las universidades las que están contempladas dentro de los programas de becas del INAFOCAM. De hecho, en nuestro caso, cuando Carlos Pimentel llegó al gobierno, ya nuestra institución llevaba 14 años de contratos similares con el INAFOCAM. Igualmente, el literal D dice lo siguiente: todas las propuestas formativas que sometan las instituciones, tanto las sujetas a las regulaciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, como las que no lo precisen, entre paréntesis, programas de formación continua como el que hacíamos nosotros, serán evaluadas por el INAFOCAM con el apoyo del MINERT o de otras instancias en caso de ser necesario, para determinar su adecuación a la programación anual y que se constituyan así en oferta académica para el personal del sistema educativo. O sea que no son solo las universidades, ni el MESID y los programas del MESID, los que están contemplados dentro del reglamento de becas de las universidades, del INAFOCAM. Y aquí ha quedado Carlos Pimentel muy desmentido y evidenciado, ya que es el mismo reglamento de becas del INAFOCAM el que especifica que los programas de formación continua, como lo era el contrato del programa Bachilleres Bilingües Productivos, sí están contemplados en el reglamento de becas del INAFOCAM, y que no son solo las universidades las incluidas. Por eso, llevábamos nosotros más de una década trabajando con el INAFOCAM con el mismo tipo de contrato, como hoy lo continúan haciendo muchísimas otras instituciones que no son universidades. Pueblo dominicano, lo peor de toda esta trama corrupta es que lo que Carlos Pimentel alega para justificar que el contrato de nuestra empresa fue cancelado es que la nuestra era una empresa SRL, que no es sin fines de lucro como las universidades. No obstante, al día de hoy, el INAFOCAM tiene decenas de contratos con empresas SRL como la nuestra por cientos de millones de pesos. Y a ninguna de esas empresas, ni Carlos Pimentel, ni la Contraloría General de la República les ha rechazado sus contratos por ser SRLs. Veamos en pantalla algunos ejemplos. Fíjense que aquí tenemos un contrato registrado por la Contraloría General de la República del Centro Educativo para el Desarrollo Tecnológico Integral. Esa es una SRL, esa no es una universidad. De la empresa Didáctica SRL por 8.500.000. De la empresa Equality Impacto Transformador, otra SRL. Uno de 6.250.000 y otro de 9.987.085. El grupo Inaflores SRL, otro contrato. Incaprole, una empresa que se dedica a dar exactamente los mismos servicios que damos nosotros de entrenamiento en el área de inglés. Usted tiene la empresa MG Edwards, también con un contrato siendo SRL. Tiene la Organización Internacional de Capacitación OIC, SRL, con 17.928.000. Tiene a la empresa que se llama Perfiles y Competencia, SRL, con contratos de más de 36 millones de pesos. Tiene a la Asociación para la Innovación y Emprendimiento en Networking, con 11 millones de pesos en contratos. También tiene a la Fundación INSE, con 19.600.000 pesos. Ninguna de estas son universidades. Tiene a la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, una empresa española que no es un organismo multilateral y tiene más de 1.000 millones de pesos en contratos con el Ministerio de Educación y cientos de millones de pesos con el INAFOCAM. Entonces, todo lo que ha dicho Carlos Pimentel, en nuestro caso, es falso. Y debería rendirle cuentas al presidente de la República y a todo el pueblo dominicano por su complicidad en este caso. Porque el INAFOCAM sigue contratando a decenas de empresas que son SRLs. También lo hace con organismos multilaterales. También lo hace con otro tipo de ONG. Y no pasa nada. La excusa de Carlos Pimentel de que nuestro contrato se canceló porque era una SRL es totalmente falsa.
porque hoy, 4 años después, continúan contratando cientos de millones de pesos con empresas SRL. De hecho, me alegra decirles que en este caso, por más que ha dicho Carlos Pimentel, nosotros ganamos este caso en los tribunales. Y quien perdió el caso fue el INAFOCAM. Y el INAFOCAM ahora, después de haber perdido el caso, en lugar de pagar los daños y perjuicios que tiene a favor nuestro, está apelando la sentencia en la Suprema Corte de Justicia. Hasta en eso ha mentido Carlos Pimentel, porque él ha dicho que nosotros perdimos ese caso. Vamos a demostrarle en pantalla ahora que ese caso nosotros lo ganamos. Fíjense en pantalla lo que son las dos sentencias. Primero tenemos la sentencia del Tribunal Superior Administrativo del pasado mes de diciembre de 2024, en el cual el Tribunal Superior Administrativo, a través de la sentencia 0030-04-2024 SSEN 00808, acoge en cuanto al fondo parcialmente la demanda en responsabilidad patrimonial y en consecuencia condena al INAFOCAM a pagar en favor de nuestra institución una indemnización a ser liquidada por Estado como justa reparación de los daños y perjuicios ocasionados en responsabilidad patrimonial a nuestra institución. A pesar de que el Tribunal Superior Administrativo ordenó al INAFOCAM pagarnos todos los daños y perjuicios de ese contrato, el INAFOCAM lo que ha hecho es apelarla. Y luego en el Tribunal Superior Administrativo trató de que se desestimara esa sentencia. Por lo cual, a través de una resolución que fue aprobada apenas hace 2 meses, la resolución del expediente número 0000807, la Suprema Corte de Justicia rechazó la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia que nos favorece por la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo de fecha 15 de noviembre de 2024. O sea, que Carlos Pimentel está mintiendo, porque nosotros ganamos ese caso y quienes hoy están apelando porque perdieron son las autoridades del INAFOCAM. Señores, hay un viejo adagio que dice que el tiempo lo cura todo. Y al final el tiempo ha demostrado la injusticia, la persecución y la corrupción que hoy arropa a la educación dominicana, la cual está siendo seriamente afectada por una camada de funcionarios corruptos, cuyo único interés es su lucro personal y encubrir sus faltas y no la garantía del derecho a la educación del pueblo dominicano. Para hablar sobre esto, ahora, desde un punto de vista jurídico, hablaremos con el abogado Remberto Pichardo, presidente de la Fundación Ciudadanos contra la Corrupción. Pero primero, antes de recibir a Remberto, veamos el siguiente video. Comercial, usted antes se oponía a los contratos con organismos internacionales como el PNUD y otras cosas que en el pasado se debatieron. Pero ahora tenemos 18.698.580.000 pesos contratados con el PNUD, con el UNICEF y con otros organismos internacionales. No existe, Adolfo, contrataciones nuevas vinculadas a organismos internacionales. Que no. Pero no existe contrataciones nuevas vinculadas a organismos internacionales bajo la modalidad de delegación de funciones. Ahora bien, como eso fue una práctica extendida del 20 hacia abajo, hay instituciones que todavía tienen contratos con esos organismos y en los cuales hay dinero público. Y esos pero contratos del 22, del 23. No, no es cierto. No es cierto. Del bueno. 20 abajo hay varios contratos. Carlos Pimentel alega que en los pasados 4 años no ha habido ningún contrato nuevo con el PNUD. Él dice que no en ese video. Sin embargo, quiero que ahora presenten en pantalla precisamente uno de los contratos más recientes con el PNUD. Fíjense que aquí tenemos un contrato firmado por el exministro Ángel Hernández el 23 de septiembre de 2023. Y este es un contrato por 15 millones
$587,000. Estamos hablando de casi 1,000 millones de pesos. En este contrato, su fin u objetivo es la realización precisamente de un programa de inglés. El programa Inglés para una Vida Mejor, que lo que consiste esencialmente es en la compra de dispositivos y de claves de acceso a una plataforma informática donde los niños están supuestos a aprender inglés. Pero este contrato es precisamente firmado el 26 de julio de 2023. O sea, ese es un contrato nuevo que estaba supuesto a terminar ahora en este año, en 2025. Entonces, este contrato, que es por más de $15,500,000, casi 1,000 millones de pesos, con el PNUD, firmado con el exministro Ángel Hernández, el 26 de septiembre de 2023, para hacer un programa de inglés en las escuelas públicas, es reciente. Pero así lo son más de 18,000 millones de pesos en contratos firmados en los pasados 4 años en este gobierno con el PNUD, el UNICEF, la OEI, Educa y muchas otras instituciones. Y yo le hago un llamado a todo el cuerpo docente de la República Dominicana, a esos más de 100,000 docentes del país, a que prestemos atención y que reiniciemos la lucha en nuestro país por este derecho constitucional a la educación. Amén. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en EduTalk. Ahora les dejo con la canción que he escrito en defensa del derecho a la educación para todo el pueblo dominicano. En las calles se escucha un llanto de una juventud que clama en el manto de un sistema que se está cayendo por la corrupción que va creciendo, dinero que se desvanece en contratos, empresas inexpertas que hacen el acto de robarse el futuro de los niños mientras la escuela se va en ruinas. Despierta, República, que el alma no muere. La educación pide justicia y que se le dé, que el magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. Infraestructura en el olvido, en el abandono, aulas sin recursos, en un mundo sin dueño. Programas de comida que no alimentan el hambre y el desespero, que nos atormentan, docentes sin recursos y sin apoyo, políticas que no llegan a su antojo, la niñez se ahoga en desventaja, mientras el poder se escapa y se traga. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. No más mentiras ni engaños, es hora de cambiar los daños, que el pueblo exija su derecho y construya un mejor techo. Despierta, República, es hora de actuar, por la educación hay que luchar, que la juventud tenga un nuevo amanecer, que viva la libertad y el saber. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad,